No, no, yo me refiero al del acceso a la información. Sí, IFAI. Sí, entonces, desde algo similar a que ya existiera, estoy hablando de 1977, algo parecido al IFAI, hasta por el extremo entre el tipo de expectativas que se generaron, era que se democratizaran los medios en México, que se le quitara el monopolio a Televisa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se desató lo que se llamó pues el debate del derecho a la información, que tuvo dos o tres transformaciones, y que finalmente a la mera hora esto del derecho a la información terminó si mal no recuerdo por ahí del 80, ¿no? Betty Solís se ha de acordar porque fue una participante fuerte en todo ese proceso, pero fue cuando Luis Marcelino Farías que era el líder de la Cámara de Diputados, declaró finalmente: es que no le encontramos la cuadratura al círculo. Y ya todas las expectativas que se habían generado, toda la participación que se había suscitado, se perdió en que no se le encontró la cuadratura del círculo, y por lo tanto no cambió nada, ¿sí? Entonces fue en el ámbito de lo que se refiere al derecho a la información, ocurrió esta reforma preventiva. Hubo una reforma a la Constitución, se generó una serie de expectativas, se generó una serie de participaciones, y pues la gente pudo ir a varios lugares, a varios recintos, incluyendo la Cámara de Diputados, a gritar lo mal que estábamos en los medios y en lo informativo y en lo comunicativo, etcétera, en este país. Y finalmente pues se declaró que no había nada que mover ni que cambiar. Entonces se trataría pues de esta estrategia hegemónica consistió en una reforma preventiva. Las reformas preventivas, según estos analistas, podían ser o sustantivas, es decir, bueno, piden aumento de sueldo, pues vamos a dárselos, entonces se otorga lo que se pide, o otro tipo de reforma preventiva que es organizativa o simbólica, con la cual lo que haces es en alguna medida cooptar el discurso de los grupos sociales inconformes, y permitir que este discurso pues fluya socialmente, y luego decir no, espérenme, es que no, se me hace que no, por ahí no va. Y bueno, yo tengo la hipótesis de que algo o algunos aspectos de todo llamémosle reformismo que nos permeó, ¿no?, el año pasado, tiene que ver con esto de las reformas preventivas en términos de estrategias hegemónicas. El que escojamos ¿cómo se dice?, conceptos adecuados, tiene que ver o no con que le atinemos en términos, por ejemplo, bueno, yo escucho a veces que hay quienes describen que el año pasado como que la presidencia sí de veras lo convencieron los del pacto, o no sé si se convencieron mutuamente de que no, pues sí, hay que democratizar los medios en México, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, que ya están muy concentrados, hay que hacer una reforma. O si no, se trató de que les voy a jugar a tole con el dedo y les voy a simular una reforma, y el año que viene en las secundarias hago lo que yo quiera. ¿Qué es lo que yo quiera? Pues favorecer, por ejemplo, en su caso, a
a la empresa hegemónica en el caso de la televisión. Yo creí que iba a ser bien poquito lo que… Todavía voy como a la mitad, ¿no le hace? No, simplemente, esto lo quise dar como un ejemplo de cómo analizar, y según yo pues, ¿no? Analicé un episodio importante con algún grado de similitud a esto que estamos viviendo hoy en día, pero pues teniendo que acudir no a una teoría de la comunicación, sino a una serie de conceptos de diferente tamaño, digamos, de conceptos más amplios, más abstractos, como es el mismo de hegemonía, otros conceptos de los que llamaría Merton, ¿no? ¿Cómo? Teorías de alcance medio, ¿no? Le llamaba, etcétera. Y entonces, con esos conceptos que no necesariamente se originan en nuestros libros de periodismo, así estrictamente, etcétera, pero que vienen de las ciencias sociales y que nos enriquecen para entender nuestros procesos de interés. Y pues más o menos, me faltó como la mitad, pero que conste, ¿eh? Muy bien. Entonces, pasamos a preguntas, comentarios. Yo creo que hacemos rondas, unas 2, me parece, con comentarios breves, rápidos, para que luego algún panelista responda. ¿Alguien? Sí, aquí, Guillermo. Yo quisiera aprovechar lo que dijo primero Javier Steinú y después Enrique, de alguna manera, de que el presidente, el Estado, por las razones que hayan sido, quiso volver a retomar las riendas de la política y del gobierno formulando esta ley. Yo no creo que realmente eso haya pasado. Yo creo que, aunque no lo tenía claro así cuando se formuló la reforma a la Constitución, pero con los acontecimientos, creo que lo que nos está mostrando la historia reciente es que fue una propuesta para hacernos creer que realmente quería hacer algo y luego decir que siempre no se pudo. O sea, me parece que la estrategia que está usando este gobierno no es realmente una estrategia para hacer reformas, sino para imponer reformas con una enorme política de publicidad y propaganda más fina, distinta, que nos ha hecho hasta llegar a pensar en algunos momentos en que de veras es posible y estar muy contentos. Entonces yo quisiera que comentaran un poco más sobre esto, cómo lo ven, porque me parece que ante lo que estamos no es ante una voluntad de reformas en favor de la ciudadanía, sino la imposición de reformas en favor de los que siempre han estado favorecidos, pero acompañadas de una gran política de propaganda o de comunicación hacia la sociedad. Muy bien, gracias Guillermo. ¿Alguien más quiere participar? Para el doctor Enrique Sánchez, ahorita nos mencionó el ejemplo de Gramsci, no hegemonía, o de otros autores en ciencias sociales que podemos utilizar para analizar este fenómeno en particular. Pero bueno, según yo, Gramsci es más filósofo que sociólogo. Quisiera saber si podemos utilizar también, o si es pertinente, conceptos no de científicos sociales, sino más bien de filósofos políticos, filósofos de la historia, de antropología filosófica, nada más. Gracias, buenas. Para la doctora Aimee Vega, nombró usted entre las estrategias estas para, en la transversalidad esto de género, etcétera, la educación para la recepción, para las mujeres y las niñas. A mí me causa como un poco de tristeza, lo digo seriamente, el hecho de que veamos la educación para la recepción como suficiente. La educación, yo creo, para las mujeres y para las niñas tiene que ir más allá, ni siquiera educación para la producción, educación para la recepción, pero además educación para la comunicación. Cuando vemos un país en donde el 49% de las mujeres sufren de violencia por parte de su pareja, yo creo que las mujeres tenemos que ser educadas y tenemos que educar para sabernos comunicar desde que nacemos prácticamente, en una sociedad en donde no se nos permite ni siquiera construir nuestra autoestima por las relaciones de violencia que vivimos o que se viven en el ámbito doméstico y bueno, después en todos los demás ámbitos.
Entonces, nada más quisiera escuchar su opinión sobre esto, si no tendríamos que ampliar un poco la visión y hablar de educación para la comunicación, que incluyera educación para la recepción y educación para la producción. Gracias. Sí, Guillermo, yo creo que lo que planteas es muy importante de hasta dónde realmente el intento que tuvo o que ha tenido esta nueva fase del gobierno ha sido para rescatar su fase rectora como Estado-Nación o no. Yo creo que en la primera etapa, donde ya está incluido en la Carta Magna los cambios constitucionales, hay aspectos muy importantes que corresponden a todo lo que es la etapa del fortalecimiento del proyecto económico, es decir, el productivismo. Las condiciones que apuestan a un economicismo en cuanto a lo que se tiene que transformar en el ámbito de las telecomunicaciones para poder entrar en la cadena de incorporarse al capitalismo globalizador de manera más eficiente. La gran pregunta es, ¿por qué, si esas son las demandas de la OECD y de la presión externa del capital foráneo, por qué se incluyen en esa primera etapa todo un capítulo que corresponde a derechos ciudadanos, a servicio público, derecho de réplica, ombudsman de los medios, etcétera, que son elementos que obstruyen ese funcionamiento de la economía? Por ejemplo, los concesionarios han sido muy claros en lo que es el derecho de réplica. Dicen, no lo queremos, no nada más por la diferencia de opiniones que pueda presentar algún ciudadano frente a algún conductor que hubiera dicho algún abuso o alguna difamación, sino porque eso nos interrumpe nuestra programación. Al interrumpir la programación dejamos de tener ganancias, al dejar de tener ganancias ya no es empresa, negocio el asunto. Entonces, ¿y por qué si se incluye? Todo esto, bueno, y es un capítulo muy amplio de todo este lado del sector social. Por ejemplo, el apoyo a los medios públicos. Si a los medios públicos se cumple lo que dice la Constitución, implica una competencia para el sector del monopolio privado comercial. Entonces, eso no es lo que querían las grandes, el gran proyecto de capital monopólico. Pero esto se logró en esa primera fase no por la conciencia de Peña Nieto, sino porque se negoció dentro de la red del Pacto por México, donde estaban los otros partidos. En el momento en que se debilitan los partidos, entonces es que vuelve a surgir la posibilidad del autoritarismo y tenemos leyes secundarias autoritarias y que contravienen lo que ya está incluido. Entonces, aquí en el fondo, lo importante es que se dejó de poder hacer política, como aunque sea a nivel de cúpulas, como sí se había podido lograr en la fase del Pacto por México. Y esa parte del Pacto por México sí fue expuesta mal de mi parte al decir que Peña Nieto quería regresar al Estado rector. No, no es el PRI el que quiere regresar, es el conjunto de la partidocracia que requiere volver a reinstalar el Estado-Nación, porque es lo que le puede servir de paraguas para seguir sobreviviendo ante la dinámica voraz en la cual vivimos. Pero bueno, y otro aspecto muy importante es que también el PRI reconocía que como nuevo gobierno tenía que imponerse ante los poderes fácticos. Uno de ellos, como todos sabemos, fue el magisterial, el Bester Gordillo, otro eran los poderes de Televisa y demás, pero después se dio cuenta que no nada más era imponerse, tenía que cogobernar con ellos, porque si se le impone, entonces Televisa al día siguiente y Televisión Azteca inician todos sus programas nuevamente como le hicieron a Calderón, con los litros de sangre, los descuartizados, los colgados, y se acaba la imagen de paz y concordia social. Entonces tuvo que volver a renegociar, pero no por un espíritu demócrata, sino lo primero surgió por la presión de los otros partidos que tuvieron que hacer política y negociar. Sí, en líneas generales estoy de acuerdo con la aclaración de Javier. Con respecto a lo de la filosofía, curiosamente yo también hago este tipo de críticas, pero solamente cuando se queda en el nivel filosófico un análisis. Yo sí creo que en algunos aspectos puedes tomar ideas de Habermas,
Habermas es un gran filósofo de la sociedad, según yo, pues, ¿no? Y no es propiamente, por lo menos sociólogo empírico, pues, está canijo, ¿no? Pero él maneja determinados conceptos, no sé, además toma muchos conceptos de las ciencias sociales, de otros filósofos, etcétera, y los arma de tal manera que algunos de estos sí son utilizables si encuentras a la vez conceptos que permitan anclarlos en la observación empírica. Pero sí, yo sí creo personalmente que si no es, a mucha gente no le gusta esto de la operacionalización, pero yo creo que no es, en todo caso es mal menor. Si no es operacionalizable, entonces sí que no sirve. Digo, sirve para pensar en abstracto y quedarte en el abstracto y ya, pero por ejemplo la noción de hegemonía, pues llegó a guiar durante, por ejemplo, los años 70 y 80, pues muchos análisis empíricos muy ricos, pues incluyendo alguno que otro, por ejemplo, con números y con cuentas. Entonces, en ese sentido, pues, encontrar el anclaje en lo empírico, pues, digamos, como resuelves, pues, ¿no? El no quedarte, pues, es que no quiero decir, para no herir susceptibilidades, no quiero decir al simple nivel filosófico, ¿no? Pero pues, o al gran nivel filosófico, como quieran. Pero por ahí va la respuesta. Jaime. Almar. Sí, primero tú si quieres. Bueno, sí, gracias, reforzando lo que han comentado aquí los colegas sobre el tema de la reforma de telecomunicaciones. Metodológicamente hablando, este tema creo que es muy pertinente revisarlo a la luz del análisis histórico estructural, que se compone de varias dimensiones del fenómeno. Entonces, una es la parte económica, que hay mucho que hacer ahí, desde luego, ¿no? Y otra es la parte política, que va asociada, por supuesto, al tema. En este sentido, se hablaba de cómo hay tantos contrastes entre la reforma constitucional del año pasado y la iniciativa, la del Ejecutivo, presentada a ¿Por qué ocurre eso? Bueno, algo mencionaban ellos que yo suscribo, y que creo que merece una reflexión muy de fondo y que tiene que ver con las necesidades de legitimidad del régimen de Peña Nieto, que llega al poder con fuertes cuestionamientos en medio de una crisis económica del país que se niega, pero que está ahí. Ya estamos entrando, parece, aunque no lo reconocen, a un proceso de recesión, y entonces se ve obligado a presentar un cariz democrático con un régimen legal, con una reforma en telecomunicaciones que se ensambla con las llamadas reformas estructurales en varios sectores de la vida nacional y que le permiten en foros internacionales posicionarse con este discurso del Mexican Moment, ¿no? Que es algo así como el segundo milagro mexicano, artificialmente construido, pero muy vendible, como hemos podido ver. Entonces tenemos que atender a un análisis en varias dimensiones, en varias esferas, de este objeto de estudio que es la reforma de telecomunicaciones, y no habría que perder de vista esta dimensión política que acertadamente han mencionado aquí. Gracias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo, y justo por eso lo planteé, ¿no?, que la agenda de género y comunicación, o cuando hablamos de la perspectiva de género en estas reformas, no solamente hablamos de una dimensión que es la única que está más o menos enunciada, como aquí lo ejemplifiqué, que es la de los contenidos, sino que tiene que ver con acceso y participación, con garantizar condiciones laborales, con un acceso y participación paritaria de las mujeres a las industrias de comunicación e información. Y cuando enuncio la educación para los medios con perspectiva de género, entiendo definitivamente y que lo que requerimos es un cambio cultural, ¿no?, y que por lo tanto tenemos que dar a nuestros análisis y a las propuestas que hacemos esta dimensión integral o este carácter integral
que nos permita operar en distintas dimensiones. Entonces, eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, pues ya no hay tiempo para más. Así que tienen 2 minutos para descansar y en lo que llegan los nuevos panelistas, y un aplauso para esto. Los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación agradecen a los especialistas y hacen público el reconocimiento de la comunidad universitaria por haber participado en el panel La investigación de la comunicación ante la reforma constitucional, nuevos objetos y procesos de estudio. Un agradecimiento a Vicente Castellanos, Enrique Sánchez Ruiz, Alma Rosa Alba, Aimé Vega y Javier Steinow, de manos de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias a todos.